Asambleísta Eduardo Zambrano. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En primer lugar, quiero saludar el trabajo de todas las compañeras y compañeros de la Comisión de Soberanía, porque se ha logrado hacer un trabajo bastante positivo y lo que es más, se ha logrado socializar este proyecto de reformatorio de la Ley de Seguridad Pública con las autoridades relacionadas y la ciudadanía en general. Creo que es una buena oportunidad para entregar como función legislativa un mensaje claro y contundente a la ciudadanía de que se están tomando acciones para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la inseguridad. Desde hace algún tiempo venimos escuchando las voces que siempre están prestas en los medios de comunicación nacionales, privados, para criticar lo que se hace y lo que no se hace, es decir, palo porque bogas y palo porque no bogas. Tenemos que ver todos los días a ciertos personajes que se rasgan las vestiduras y que según ellos tienen la solución mágica de todos los problemas sociales que afectan a la sociedad ecuatoriana. Claro, la solución perfecta es solo aquella que ellos proponen, si acaso llegaran a proponer algo con validez y con mucha conciencia. El resto no sirve, no tiene validez para ellos. Tenemos que recuperar, y con esto hago una invitación al discurso ético. Pero lo que nunca se le dice a la ciudadanía es que el tema de la inseguridad es un problema social que afecta a todos los niveles de la sociedad y que necesita de reformas urgentes, integrales y profundas que revolucionen el sistema judicial en el Ecuador. A veces nos puede causar risa las posiciones que toman ciertos actores políticos, porque con todo el entusiasmo gritan a los cuatro vientos que el gobierno de la Revolución Ciudadana es el culpable de la inseguridad. Pero parece que no se han tomado la molestia de leer la Constitución ni los proyectos de leyes o las leyes que se discuten y las leyes que aquí se aprueban. Porque cuando vemos el abuso que cometen los jueces corruptos con medidas cautelares, los delincuentes que entran y salen de la cárcel y que nunca son sentenciados, lo primero que hacen o tratan es de confundir a la opinión pública para que se culpe al gobierno. Pero debo decirles que este pueblo ecuatoriano ya no es el pueblo tonto o dormido de otros años, es un pueblo como todo el pueblo latinoamericano que ha despertado y que ve las realidades y sabe diferenciar cuando la mentira viene de determinados sectores y con determinados fines. La Constitución de la República determina claramente que la seguridad ciudadana y el orden público está a cargo de la Policía Nacional, pero el Estado, así mismo lo dice la Constitución, es el ente rector de las políticas públicas para controlar la seguridad y los índices de delincuencia y criminalidad. En su conjunto, es decir, las instituciones civiles, ciudadanas y de la fuerza pública, deben tener siempre un grado de participación en el desarrollo de las actividades cotidianas del país. Desgraciadamente, la delincuencia y la criminalidad
son parte inherente a la vida de un Estado. La sociedad está sujeta a tener ese factor como parte de su existencia, pero se debe marcar la diferencia entre el cómo afrontar mediante políticas de Estado los índices delictivos que en ciertos momentos pueden superar los niveles de tolerancia y que pueden ocasionar en la población un sentimiento de inseguridad e indefensión. Pero las políticas públicas de seguridad ciudadana deben ser integrales y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es decir, no se puede combatir la delincuencia y la criminalidad solo con actos represivos. Latinoamérica posiblemente es el mejor ejemplo del manejo inadecuado mediante represión y violencia que no está ligado a otras medidas que en verdad conduzcan a la población a reaccionar en contra de las actividades ilícitas. Tenemos claros ejemplos como el de México y la guerra que lleva adelante el Estado contra los carteles del narcotráfico. Esto ha causado hasta el momento más de 15.000 muertes violentas y no se ve un pronto final. Pido por favor a los señores asambleístas que hagan silencio, estamos interviniendo. Otro ejemplo es Brasil, que también lleva adelante una política de represión contra las mafias organizadas que controlan los barrios populares o favelas en las principales ciudades de ese país. Y más cercano a nosotros encontramos a Colombia, donde con una guerra civil interminable, que las políticas guerreristas no han podido dar solución a los problemas graves sociales que han causado en los últimos 50 años tanto derramamiento de sangre y de injusticia social. Actualmente en el Ecuador vemos que hay un incremento en la actividad delictiva que no es ajena al resto de Latinoamérica, pero sería inconsciente de nuestra parte dejar de analizar el contexto histórico, político, institucional y social que ha llevado a la gente a tolerar y a convivir de cierta manera con la ilegalidad. Así tenemos que desde hace aproximadamente 30 años, durante la larga y triste noche neoliberal, como sociedad hemos tenido que ser testigos de la impunidad como el mejor amparo de la delincuencia y la criminalidad. La historia reciente del Ecuador nos muestra cómo se han cometido crímenes que han conmocionado a la población, que han quedado totalmente impunes y sin que se haya hecho justicia. Peor aún, que se hayan cumplido los procesos legales pertinentes para establecer responsabilidades a cómplices y encubridores. En décadas recientes hemos visto crímenes, incluso el de un expresidente de la República, de diputados, autoridades y gente civil como los hermanos Restrepo y muchos otros más, donde los operadores de justicia estuvieron en la incapacidad total de hacer valer su potestad y hacer cumplir con el ordenamiento jurídico. ¿Dónde estaban aquellos que hoy se rasgan las vestiduras? Al parecer, como consecuencia de esta inoperatividad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la población sí llegó a tener una tolerancia hacia las actividades, tipo de actividades, sin autoridad que haga cumplir la ley o con todo tipo de argucias legales que obstaculizaron los procesos judiciales y con la corrupción incrustada en todos los ámbitos y sectores. En este contexto, señor presidente y compañeros asambleístas, el empleo de las Fuerzas Armadas se vuelve indispensable para que la población retome este sentido de protección. De forma general, se considera a las Fuerzas Armadas como una institución confiable y ajena a los problemas sociales. Por cierto, eso es totalmente incorrecto, porque la institución militar no es y no debe ser ajena a los problemas que afectan el desenvolvimiento de las actividades nacionales, sino que al contrario los afecta de forma directa y tiene que haber una verdadera conjunción entre pueblo y Fuerzas Armadas, justamente para buscar conjuntamente el verdadero desarrollo nacional de nuestra patria. Las Fuerzas Armadas deben convertirse en parte activa y fundamental en la vida de la comunidad,
con acciones solidarias y participativas. Y claro, asambleísta Cobo, que la práctica del deporte es fundamental para los miembros de las Fuerzas Armadas y para todo el pueblo y la juventud ecuatoriana. Eso es innegable. Pero el compromiso de las Fuerzas Armadas va mucho más allá de eso con la sociedad. Es un compromiso, es un verdadero compromiso. Yo quiero, para finalizar, compañero presidente, de que el artículo 158 de la Constitución es muy claro y señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, así como el artículo 393 contempla y determina que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas. Finalmente, debo destacar que he creído necesario, y esta ha sido nuestra propuesta en el proyecto, allí en la comisión, que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado participe de las decisiones asesorando y recomendando la participación de las Fuerzas Armadas en base a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Quiero terminar, compañero presidente, con un mensaje de que la seguridad ciudadana no es la fuerza militar, aunque puede incluirla. La seguridad no es la actividad militar tradicional, aunque puede abarcarla. La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no puede haber seguridad. Eso es todo, presidente.